Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la sesión de construcción de su conocimiento sobre ciencias, biología. Trabajaremos con ustedes el profesor Rodolfo García Mejía y el profesor José Manuel Martínez Prianti. Estamos seguros que esta sesión les fascinará y será muy especial debido a que integraremos lo trabajado sobre el aprendizaje esperado. Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Y vaya que se trabajó mucho sobre este aprendizaje. ¿Cómo olvidar esa sesión de la profesora Ángeles donde compartió datos que nos permiten considerar a México como un país megadiverso? O la sesión del profesor Juan Carlos, donde nos comentó sobre los problemas ambientales que nos preocupan y ocupan en la actualidad. También la sesión de la profesora Ana Gabriela, quien enfatizó que la biodiversidad es resultado de miles de millones de años de evolución y que, sin embargo, los seres humanos estamos incidiendo en ella de forma negativa a partir de las actividades que realizamos para cubrir nuestras necesidades, por lo que debemos hacer conciencia de ello y cuidar la biodiversidad. Y bueno, podríamos seguir hablando de la contribución que se realizó en cada uno de los programas, recordándolos, pero también hay que mencionar que para este aprendizaje tenemos una gran ventaja, ya que pudimos revisar e integrar junto con ustedes el aprendizaje que tiene que ver con las explicaciones de Darwin sobre el cambio de los seres vivos en el tiempo, lo que nos permitirá poder integrar de manera amplia el aprendizaje que estamos construyendo. Nuestro propósito de hoy es generalizar las explicaciones de la importancia de la biodiversidad en México a través del problema que representa el calentamiento global. Sin más por decir, iniciamos. Profesor Rodolfo, creo que el trabajo de esta sesión nos debe llevar a ser totalmente honestos, ya que hablar de la importancia de nuestra biodiversidad es sincerarnos con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por ello, te quiero hacer una pregunta. Francamente, ¿tú contaminas nuestro planeta? Profesor José Manuel, no me hagas esto. La verdad, trato de contaminar lo menos posible, pero me confieso culpable. Sí contamino. Ahora, profesor, te regreso la pregunta. ¿Tú contaminas? Por supuesto que no, profesor. Si lo hiciera, no te hubiera hecho esa pregunta. Profesor, creo que tratas de no contaminar, pero es imposible que no contamines. Pues todos los días utilizas recursos para satisfacer tus necesidades fundamentales, como alimentarte, como transportarte. Bueno, tienes razón, profesor Rodolfo. Visto así, todas las personas contaminamos el ambiente. El simple hecho de cubrir nuestras necesidades básicas provoca contaminación del ambiente. Podemos decir que, aunque la contaminación es un proceso natural y completamente normal, los humanos nos hemos encargado de acelerarla rápidamente. Por ejemplo, al aumentar drásticamente las emisiones de contaminantes atmosféricos, a tal grado que hoy vivimos cambios muy importantes que están alterando los climas. Así es, profesor José Manuel. Y el problema no es el hecho del aumento o disminución de la temperatura, por ejemplo, sino el impacto que tiene en cada uno de los organismos que habitan en el mundo, pues estos cambios pueden provocar en las especies desequilibrios muy importantes. Gran parte de estos problemas han sido generados por el aumento acelerado de los gases de efecto invernadero, los cuales se encuentran en la atmósfera terrestre y son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y ozono. Así es, profesor. Aunque no son los únicos, son los que principalmente están causando muchos problemas en el planeta Tierra. Para identificar las consecuencias que tiene este problema en la biodiversidad, los invitamos a ver el siguiente video. Rayos, estoy sudando. El calor es demasiado fuerte para haber salido a correr hoy. Híjole, debí haberlo pensado mejor. Bueno,
Nada mejor que una buena sombra para reponerme. ¿Qué hacen esos chicos de allá? ¡Ey! Oigan, chicos, dejen de hacer eso. ¿Saben el daño que hace tirar y quemar basura? Otro inconveniente es que durante su funcionamiento, particularmente por la quema de combustible, los motores liberan diversos gases, como el dióxido de carbono, el vapor de agua y el óxido nitroso. Al llegar a la atmósfera, estos gases contribuyen a un fenómeno llamado efecto invernadero. ¿Pero qué es el efecto invernadero? Un gas de efecto invernadero es un gas de la atmósfera que absorbe y emite energía en forma de calor. El efecto invernadero es un proceso natural en el cual parte del calor que la Tierra refleja hacia el espacio después de recibir la energía del Sol se queda atrapado en la atmósfera. Aunque el efecto invernadero es un proceso natural y necesario, el uso de diversas maquinarias a partir de la revolución industrial se ha incrementado considerablemente, a tal grado que el efecto invernadero es más intenso ahora. En la actualidad, muchas otras actividades humanas han provocado que el calor que se irradia de la superficie de la Tierra se quede atrapado en la atmósfera, lo que provoca que la Tierra se caliente más y la temperatura aumente. ¿Por qué se está generando el calentamiento global y cuáles son sus consecuencias? El calentamiento global es la tendencia al incremento en la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. En los últimos 50 años, la temperatura promedio ha aumentado y algunos científicos prevén que la temperatura aumentará de 3 a 9 grados centígrados antes de terminar este siglo, si no hacemos nada para frenarlo. Debido al calentamiento global, se han modificado los regímenes climáticos de la Tierra a nivel local, regional y global. A este fenómeno se le conoce como cambio climático. Entre los efectos del cambio climático está el derretimiento de los glaciares, las sequías severas que causan escasez de agua, la potenciación de los efectos de los huracanes, ciclones y tsunamis, el aumento del nivel del mar que provocan graves inundaciones, el trastorno de hábitats como los arrecifes de coral y los bosques, llevando a la extinción a varias especies, las oleadas de calor que pueden provocar la muerte de seres vivos y la aparición de plagas que afectan los bosques y cultivos. Aunque el daño que hemos causado al planeta es irreversible, podemos evitar que aumente con acciones como utilizar vehículos con convertidores catalíticos que reduzcan la emisión de contaminantes, usar al máximo la iluminación natural dentro de casas, oficinas y escuelas, disminuir el uso de combustibles fósiles como gasolina, queroseno y nafta, e incrementar el uso de biocombustibles como biodiesel y bioetanol. Implementar sistemas de control de emisión de gases dañinos en las industrias. Generar energías limpias y renovables como la eólica y la solar. E impulsar el uso de prácticas agroecológicas para cultivar los alimentos. El uso de la energía para satisfacer nuestras necesidades nos brinda grandes beneficios, pero el costo para el ambiente y los ecosistemas es muy elevado. Por tanto, la Tierra está pagando las consecuencias de un consumo energético irresponsable. ¿Y tú, estás dispuesto a hacer algo por nuestro planeta? Impresionante ver todas las consecuencias que tiene la dinámica humana sobre nuestro planeta, ¿no lo creen? Es importante conocer qué ocurre con todas las emisiones contaminantes que se generan, ya que, como lo dijimos en un principio, en la atmósfera se encuentran diversos gases de manera natural y que nosotros hemos acelerado su concentración, alterando de esta forma los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del agua o del carbono. Muy acertado tu comentario para nuestro teleauditorio. Así que a partir de lo observado en el video, el profesor José Manuel y yo desglosaremos información referente a cada uno de los gases de efecto invernadero para que ustedes observen las consecuencias que tienen en la biodiversidad. Recuerden que los principales gases de efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y ozono. El vapor de agua, aunque tiene una corta duración, puede permanecer constante y provocar un aumento adicional
de la temperatura en contacto con el dióxido de carbono o CO2. La cantidad de vapor de agua en la atmósfera es muy alta, aunque no se considera un gas de efecto invernadero como tal, debido a que siempre ha permanecido en la atmósfera, pero debido a su interacción con las demás sustancias de la atmósfera, su impacto en el calentamiento del planeta es muy significativo. Debemos tener en cuenta que la influencia del vapor de agua posee una corta duración, pudiendo cambiar su concentración en horas, por una simple lluvia o nieve. Ahora, ¿qué ocurre con la biodiversidad a partir de este vapor? Primero, mencionemos un fenómeno común en los últimos años: las inundaciones, que afectan a diversas comunidades en todo el planeta. Asimismo, debido a la gran cantidad de agua que se precipita, se altera el ciclo hidrológico y puede provocar que algunas especies de plantas no resistan por la cantidad de agua que absorben, o bien por la acidez que puede tener el agua, ya que, como mencionó el profesor Rodolfo, este vapor que se condensó antes de precipitar pudo estar en contacto con otras sustancias en la atmósfera, como óxidos de nitrógeno y azufre. Otra consecuencia es la escasez de lluvia. Esta provoca sequías en algunas regiones del país, lo que trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad, pero también la poca producción de alimentos, como el maíz, base de la dieta mexicana. También afecta la estética de las bellezas naturales, provocando, por ejemplo, que nos perdamos de observar cascadas espectaculares y en su lugar observemos barrancas sin indicios de agua. Sin duda, un gran problema que podemos observar en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Algunas actividades económicas son las principales causas de emisión de este gas. La concentración del CO2 se ha incrementado en más de 30%. Es el gas de efecto invernadero de mayor impacto en el clima, responsable del 70% del calentamiento de la Tierra. Esto genera un efecto invernadero con grandes impactos ambientales, como el incremento del nivel del mar, tormentas más intensas, aumento de sequías, entre otros. Así es, profesor José Manuel. Una de las consecuencias del aumento de dióxido de carbono lo vivimos no hace mucho en nuestro país. ¿Se acuerdan ustedes del sargazo? Seguramente así es. Nos inundaron con información de esta alga. Pues resulta que el sargazo es una maravilla marina. Controla la acidez de los mares, tiene gran cantidad de nutrientes, pero se volvió un problema cuando su reproducción se volvió anormal. ¿Y saben a quién apuntan las investigaciones como responsable de este problema? Así es, al ser humano. Pues probablemente el crecimiento masivo y sostenido de las poblaciones de estas especies de algas esté vinculado con el cambio climático y con otras alteraciones ambientales provocadas por el ser humano a escala global. De acuerdo con esta información, las grandes cantidades de emisión de CO2 provocan un aumento de temperatura en los mares que favorece la reproducción de esta alga y que para junio del 2019 se convirtió en un problema para nuestro país. Se vio afectada la estética de nuestras playas y provocó la muerte de muchísimos organismos que quedaron atrapados en ellas. Además de que las descargas residuales que van al mar favorecieron la nutrición de esta macroalga. Otro factor que probablemente favoreció al sargazo a llegar a México fue la alteración en la corriente del agua provocada por el deshielo de los polos como consecuencia del cambio climático, debido al aumento de gases de efecto invernadero como el CO2. Profesor Rodolfo, ya que mencionas el deshielo de los polos, los organismos de esta región están reaccionando a los cambios, tratando de adaptarse, como el oso polar y el oso pardo, de quienes se ha encontrado un híbrido denominado oso de Banks. Los primeros avistamientos en la naturaleza de este oso híbrido fueron en 2006 y deben preocuparnos, ya que estas adaptaciones posiblemente fueron provocadas por el ser humano.
y no por un proceso de selección natural, ya que debido a nuestra intervención, el oso polar está considerado como especie amenazada. Otro de los problemas que afecta a la biodiversidad es que el CO2 llega al océano, lo que incrementa la acidez de las aguas y puede ocasionar que animales con conchas formadas por un compuesto químico denominado carbonato de calcio sufran daños como por ejemplo ciertos gasterópodos, que son moluscos conocidos comúnmente como caracoles marinos. Entonces, podemos concluir que la producción excesiva de CO2 afecta la estética de nuestros ecosistemas. Su dinámica en las interacciones pone en riesgo a las especies endémicas de cada región y es considerado el principal gas de efecto invernadero. Pero, ¿qué ocurre con otros gases como los óxidos de nitrógeno y azufre?